Buenos días, mi nombre es Jesús Lima. Este seminario corresponde al tema de hipertensión portal. Espero que lo disfruten y lo aprovechen. Gracias por su atención. Debemos iniciar con la definición de hipertensión portal, la cual es simplemente, según el Savitton en su edición 20, como una presión portal mayor a 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, para que aparezcan colaterales venosas, debe estar por encima de los 8 a 10 milímetros de mercurio. También se pueden hacer diagnósticos en base a la presión venosa esplénica o presión venosa portal al momento de un procedimiento quirúrgico. Recordando un poco la fisiopatología, sabemos que cualquier obstrucción hepática, sea prehepática, intrahepática o poshepática, va a llevar a un aumento de la resistencia al flujo. Ese aumento de la resistencia lleva, por definición, a una hipertensión venosa portal. La hipertensión venosa portal, por varios fenómenos que no se conocen en totalidad, eh, hacen que haya una vasodilatación esplánica de todo el sistema digestivo. Y eso lleva a una hipovolemia efectiva y disminución del volumen sanguíneo central, es decir, una disminución de la precarga y hay menos irrigación del riñón, por lo que se activa el sistema renina-angiotensina que retiene sodio y agua y va a aumentar el flujo portal, o sea, va a haber una hiperemia esplásmica. ¿Okay? Este aumento de flujo va a ser muy importante para mantener la hipertensión portal y el desarrollo de colaterales. En cuanto a las causas de la hipertensión portal, hay que destacar siempre la cirrosis, que es la causa más común de hipertensión portal en Estados Unidos y es de tipo intrahepática y sinusoidal. Entre otras se encuentran las presinusoidales y las postsinusoidales. Entre la presinusoidal, las extrahepáticas como la trombosis de la vena esplénica, la esplenomegalia, la fístula esplénica arteriovenosa, y en las intrahepáticas presinusoidales, la esquistosomiasis, fibrosis hepática congénita, hiperplasia nodular degenerativa, fibrosis portal degenerativa. Retomando las sinusoidales intrahepáticas, debemos agregar infecciones virales, abuso de alcohol, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante primaria. Y en las postsinusoidales hay dos variantes, las intrahepáticas y poshepáticas, y destacan las intrahepáticas la enfermedad vascular oclusiva y en las poshepáticas el síndrome de Buchiari, la insuficiencia cardíaca congestiva, membranas en vena cava inferior y la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva específicamente al disminuir la contractilidad y el volumen que expulsa el corazón, va a haber una acumulación de sangre eh, de presiones retrógradas que van a aumentar la presión en la vena cava y en las venas hepáticas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, importante recordar la citis, las cabezas de medusa, el hiperesplenismo, que se manifiesta como una pancitopenia, leucocitopenia, anemia y trombocitopenia, las varices anorrectales, el soplo de Cruvelier-Baumgarten, que es un soplo en la vena umbilical por recanalización debido a la presión portal, varices anorrectales, disminución de la presión arterial debido a la vasodilatación esplánica que mencioné en la fisiopatología y elevación del gasto cardíaco debido a la hiperemia esplánica que se da. En cuanto a las imágenes y el plan de trabajo que vamos a pedir para poder hacer el diagnóstico, debemos establecer la permeabilidad de la vena porta y la naturaleza de la circulación colateral. Es crucial comprender la anatomía y permeabilidad de la vena antes de realizar derivaciones portosistémicas, resecciones hepáticas o trasplantes hepáticos. El estudio inicial más simple es la ecografía abdominal, pero no es diagnóstico. Se puede también hacer ecografía Doppler para delinear la anatomía portal y la dirección del flujo portal. La arteriografía abdominal con tomografía computarizada y la angiografía por resonancia magnética también son capaces de revelar la anatomía de la vena porta y su permeabilidad y sirven para orientar la conducta quirúrgica.
Sin embargo, el estudio ideal para hacer el diagnóstico es la venografía, con medición de la presión venosa portal. La venografía hepática es el método ideal para hacer el diagnóstico de hipertensión portal. Ella va a medir la diferencia de presión entre la presión venosa hepática en cuña y la presión venosa hepática libre. Esta diferencia representa la presión de sinusoides hepáticos y de la vena porta, y es la medición de la presión venosa portal. El nombre en inglés de las siglas HVPG de Hepatic Vein Pressure Gradient es el que se usa para medir la presión venosa portal. El procedimiento es percutáneo y se puede usar cualquier vía de las mencionadas en esta imagen. Puede ser vía yugular, vía hepática directamente, vía portal, vía varicial, esplénica o la vía femoral. Aquí vemos un abordaje transyugular donde no se ha inflado el globo, y a la derecha un acceso femoral donde ya se ha inflado el globo y se puede ver la anatomía. Aquí se está midiendo la presión venosa en cuña porque se está inflando el globo. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Se coloca un catéter directamente en la vena hepática con el globo desinflado y se mide la presión hepática libre, de las siglas en inglés FHVP, Free Hepatic Vein Pressure. Luego se infla el globo para ocluir la vena hepática y se mide la presión y se obtiene la presión de enclavamiento o Wedge Hepatic Vein Pressure. Entonces, la diferencia entre la presión de enclavamiento, que es la que estoy señalando acá, y la presión libre, nos va a dar la magnitud de la presión venosa portal y de los sinusoides hepáticos como tal. Y así es como se hace la medición de la presión venosa portal. Las complicaciones más frecuentes de la hipertensión portal son las varices esofágicas, en primer lugar, el síndrome hepatorenal, la ascitis y encefalopatía hepática y el hiperesplenismo. Es importante resaltar que las varices esofágicas son las manifestaciones más significativas y principal causa de muerte y mortalidad en pacientes con hipertensión portal. En esta lámina tengo varios datos que pretenden darle importancia a las varices esofágicas como manifestación principal de riesgo en la hipertensión portal. El 30% de los pacientes con cirrosis compensada tiene varices esofágicas, a diferencia del 60% de los pacientes con cirrosis descompensada que tiene varices esofágicas. 1 de cada 3 cirróticos fallece debido a una hemorragia varicial, y 1 de cada 3 pacientes con varices esofágicas va a experimentar una hemorragia varicial. De estas hemorragias variciales, el 30% son letales. Y el 70% de los pacientes que sobreviven a una hemorragia experimenta una recidiva posterior a un año si no recibe tratamiento. ¿Qué tan letal es una hemorragia varicial en un paciente cirrótico? Pues el riesgo de muerte depende del grado de función hepática. Pacientes con obstrucción portal, por ejemplo, extrahepática con funcionamiento normal del hígado, raramente va a fallecer por la hemorragia. En cambio, un paciente cirrótico clase C en la escala de Child-Pugh tiene un 50% de letalidad. La escala de Child-Pugh es una escala que clasifica el grado de disfunción hepática y pronostica el grado de supervivencia al cabo de 1 año y de 2 años dependiendo del puntaje. Se evalúa los factores como bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ascitis y encefalopatía. Y en base al resultado que está manifestado en esta tabla se le asigna un puntaje que se clasifica según clase dependiendo de qué puntaje tenga, en A, B o C, dependiendo del puntaje que está descrito acá. ¿Qué debemos hacer para prevenir la aparición de varices esofágicas en un paciente con riesgo para hipertensión portal? Debemos primero indicar absoluta evitación de AINES, aspirina y alcohol. ¿Ok? Se debe administrar propanolol o nadolol, pues reduce en un 50% el riesgo de sangrado. Y se debe hacer ligadura profiláctica de varices bien endoscópica,
que es recomendada para pacientes con varices medianas grandes. Más adelante les voy a indicar cómo se hace esta ligadura profiláctica. La ligadura endoscópica profiláctica se asocia a menor incidencia de primera hemorragia por varices y se recomienda, como mencioné anteriormente, para varices medianas a grandes. Lo resalto, pues en varices pequeñas no está indicado. Se realizan cada 2 semanas hasta su obliteración y luego se indica una endoscopia digestiva al mes y cada 6 meses. Aquí podemos apreciar una imagen de cómo se hace la ligadura. Aquí está un dibujo artístico representativo de la ligadura profiláctica endoscópica. Más adelante les voy a mostrar, de todas maneras, un video de una ligadura de varices, pero en el caso de una hemorragia. El tratamiento de hemorragia aguda por varices esofágicas está aquí descrito en un orden que considere lo más importante. Primero, garantizar la vía aérea, especialmente en pacientes con encefalopatía. Luego, tomar 2 vías periféricas, hacer el tipiaje sanguíneo y iniciar la expansión con cristaloides. Todo paciente con hemorragia varicial debe ser hospitalizado en UCI según el libro de Savingstone. Y se debe administrar hemoderivados para mantener una hemoglobina por encima de 8 gramos por decilitro. No se recomienda el uso de factor recombinante 7A, pues no ha demostrado mayor supervivencia en ensayos clínicos. En pacientes con coagulopatía, que es lógico que suceda, especialmente en pacientes cirróticos con falla hepática, se debe indicar plasma fresco congelado y plaquetas. Está indicada la antibiótico-terapia profiláctica con ceftriaxona 1 gramo al día vía endovenosa. Y se debe dar vasopresores como vasopresina entre 0,2 a 0,8 unidades por minuto, solo de uso inicial, y octreótido, un bolo inicial de 50 microgramos, seguido de un goteo de 50 microgramos por hora. En caso de que se nos presente un paciente con hemorragia varicial, una emergencia aguda, la primera línea no es quirúrgica, debido a que estos pacientes suelen tener falla hepática y coagulopatías. El tamponamiento con globo puede ser útil en casos de hemorragia exsanguinante, en donde la opción quirúrgica no es prudente. El TIPS o Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt es una intervención percutánea que comunica la vena porta con la circulación sistémica para reducir la presión en la vena porta. El TIPS ha sustituido los shunts quirúrgicos cuando la farmacoterapia y la endoscopia fallan en parar la hemorragia. El tamponamiento con globo se realiza con una sonda Sengstaken-Backlemore y se debe hacer en las primeras 24 horas nada más. Tiene alto riesgo de broncoaspiración y de perforación esofágica. Quiero resaltar que el 85% de las hemorragias variciales son controladas vía endoscopia digestiva superior, con ligadura de bandas o con esclerosis de varices, dependiendo, claro, de la tecnología que esté disponible en la zona. La endoscopia digestiva superior es el tratamiento de primera línea para pacientes con hemorragia aguda varicial. Esta debe realizarse previa expansión y administración de farmacoterapia pertinente y en las primeras 12 horas. La ligadura con bandas ha demostrado ser más efectiva en controlar la hemorragia que la escleroterapia. Aquí les traje un video sobre la ligadura con bandas en un paciente con hemorragia varicial aguda. Aquí vemos cómo hace succión, pone la banda y ahí está la varice ligada. Igualmente visualiza la varice, hace succión y con el endoscopio coloca la banda y así de esa manera liga la varice. Retomando o a más a fondo lo que son los tips, debemos recordar que son una opción para parar la hemorragia o para tratar la hemorragia varicial en pacientes en los cuales la endoscopia digestiva superior no ha controlado la hemorragia y tampoco la farmacoterapia lo ha logrado. Recuerden que es una intervención percutánea. Ahorita a continuación les voy a mostrar un video
donde se comunica la vena hepática derecha con la vena porta derecha, con el objetivo de disminuir la presión en la vena porta. Esta intervención controla el sangrado en la mayoría de los pacientes. Lo malo o la desventaja de esta intervención es que aumenta el riesgo de encefalopatía hepática. Sin embargo, en comparación con la endoscopia digestiva superior, tiene una menor proporción de recidiva en cuanto a hemorragias, como aproximadamente un 20%, en comparación con la endoscopia digestiva superior, que es 47% de recidiva. Inicialmente había una desventaja preocupante con la colocación de este stent, que era que había una hiperplasia de la neoíntima y había una estenosis del stent que se está colocando acá. Y era un factor limitante para colocarse esta intervención. Sin embargo, en la actualidad están medicados, lo que ha reducido de 50 a 15% la estenosis, y esta complicación es reversible con radiología intervencionista. Así que sigue siendo una opción viable. Ok, este video lo coloqué para recordar cómo es el procedimiento del TIPS, que es colocar un acceso tubular derecho, un catéter, una guía metálica, ¿okay? Abrir el espacio entre la vena hepática derecha y la rama derecha de la porta y colocar un stent, ¿okay? De manera de liberar la presión en la vena porta. La derivación quirúrgica es una opción para pacientes con hemorragias variciales o con varices esofágicas con calificaciones MELD, que significa Model End Stage Liver Disease en inglés, menor a 15, no elegibles para trasplante hepático o que tienen un acceso limitado al tratamiento de TIPS. La escala MELD o MELD Score se calcula con esta fórmula que está descrita en pantalla y pronostica la mortalidad a los 3 meses dependiendo del valor que dé el score. El objetivo de la derivación quirúrgica es reducir la presión venosa portal manteniendo un flujo sanguíneo hepático, y también su intención es evitar la aparición de encefalopatía hepática. La derivación quirúrgica se debe hacer de emergencia en fracaso de colocación del TIPS, falla en el tratamiento endoscópico para controlar la hemorragia, una hemorragia varicial gástrica en la gastropatía por hipertensión portal también. La mortalidad de la derivación quirúrgica es del 25% según el Savistton. La derivación quirúrgica acelera usualmente la encefalopatía hepática y la falla hepática, dependiendo también en mayor o menor medida del tipo de derivación quirúrgica, sea selectiva o no. Hay varios tipos de derivaciones quirúrgicas: selectivas, no selectivas y parciales. Las no selectivas son útiles, por ejemplo, en caso de una hemorragia varicial, donde los TIPS no es una opción viable, especialmente la portocava término lateral, debido a que descomprima la vena porta rápidamente. Sin embargo, aumenta la encefalopatía hepática y dificulta el trasplante hepático subsiguiente. Aquí tenemos una imagen que refleja el portocava término lateral. Todo el flujo portal es desviado hacia la vena cava, por ende es lógico que la falla hepática aumentará y que la encefalopatía hepática va a aumentar debido a que hay menor procesamiento de las toxinas y todos los demás detritus orgánicos que debe procesar el hígado. En cuanto a las otras derivaciones no selectivas, que lo que las hace no selectivas es su gran desviación del flujo portal, está la fístula de Eck, que es portocava término terminal. Y la shunt de interposición de gran calibre, hago énfasis en eso, que pueden ser portocava, mesocava o mesorrenal. Y el shunt esplenorrenal convencional, que incluye una esplenectomía y así elimina también el hiperesplenismo en caso de que lo posea el paciente. Las derivaciones no selectivas
Tiene un buen control de la hemorragia en comparación con el tratamiento médico, donde el 70% tiene una hemorragia recurrente. Sin embargo, hago énfasis en que la encefalopatía severa está entre un 20 y 40% en las derivaciones no selectivas. Y se debe considerar solo cuando no se puede realizar el TIPS o el TIPS falla. Los shunts selectivos fueron hechos debido a las complicaciones clínicas y hemodinámicas de los shunts no selectivos. Especialmente a Warren y colegas crearon un shunt espleno-renal distal. Este consiste en la anastomosis del extremo distal de la vena esplénica con la vena renal izquierda. ¿Ok? Como vemos acá, con la vena renal izquierda. Y se van a ligar todas las colaterales, la vena umbilical, la vena coronaria, la vena gastroepicloica. Esto shunt agrava la citis, pero elimina el hiperesplenismo, al igual que el shunt selectivo esplenorenal proximal. Es usada en pacientes sin sangrado activo o cuando el sangrado es controlado por un balón o por farmacoterapia y tiene una menor tasa de encefalopatía hepática porque, como vemos, mantiene el flujo hacia el hígado y tampoco interfiere en el trasplante hepático. Es una opción técnicamente difícil, pero de visión positiva para el paciente. Los shunts parciales son comunicaciones porto-cava, ¿ok? Con comunicaciones de pequeño diámetro, usualmente menor de 10 milímetros, medicados. El 15% de estos se pueden trombosar, pero igual con radiología intervencionista se pueden abrir. Y el objetivo es la descompresión de la vena cava para disminuir las colaterales. Igual se debe hacer ligadura de las colaterales. En cuanto al abordaje terapéutico de la citis, que es otra complicación de la hipertensión portal, tenemos medidas generales como dieta baja en sal y alta en calorías, diuréticos, restricción hídrica, paracentesis, que voy a explicar más adelante cómo se realiza, y el shunt peritoneo yugular de Levin. Son opciones terapéuticas para manejar al paciente. La paracentesis se debe realizar en este punto donde está la X marcada, a 3 centímetros medial de la espina ilíaca anterior superior y 3 centímetros superior a este punto que acabamos de mencionar. Esto es según UpToDate de este año. Debemos colocar al paciente para hacer la paracentesis en posición supino. Puede ser un poco inclinado a la izquierda debido a que es la fosa ilíaca izquierda en donde vamos a realizar la incisión. Procedemos a preparar la piel de esta manera, limpiando con solución antiséptica del centro a la periferia. Es importante también recordar que se debe vaciar la vejiga, ya sea por misión voluntaria o con una sonda de Foley. Procedemos a colocar campos estériles. Y vamos a utilizar una jeringa de 5 mililitros y una aguja de 25G para crear una bomba de lidocaína en el sitio de punción. Luego de eso ya van a ver que se cambia la jeringa y se va a inyectar en el trayecto, ¿ok? Hasta el peritoneo. Se cambia la jeringa a una jeringa 20G que es más grande. Igual se va a ir inyectando lidocaína en el trayecto de inserción hasta llegar al peritoneo. Aquí vamos a ver cómo realizan el labón, que es una inyección subcutánea. Recordemos aspirar una vez estemos en tejido subcutáneo para asegurarnos que no estamos en ningún vaso. Y luego que aseguramos que no estamos en ningún vaso, procedemos a crear el labón con la lidocaína. Luego de la lidocaína van a ver cómo insertan la aguja como tal de paracentesis y luego insertan un catéter y quitan la aguja y luego lo que hacen es comunicar
el catéter con un sistema de tubería para drenarlo hacia un reservorio. Aquí están colocando la lidocaína en el trayecto. Luego, luego de la lidocaína con un bisturí 11 vamos a hacer una pequeña incisión para poder colocar la aguja de paracentesis. Una vez que atravesemos la pared abdominal, al llegar a la cavidad peritoneal vamos a dar una menor resistencia y además va a haber aparición de líquido cítico, que se debe tomar una muestra de 60 cc para hacer la analítica con 3 frascos diferentes. Y bueno, aquí están extrayendo líquido cítico para la muestra. Y bueno, aquí insertan la aguja perpendicularmente. Una vez que pierde resistencia se mete un poco más profundo, como 2 milímetros, entre 2 y 5, para que no se desvíe mientras se pone el catéter. Con una mano aseguras la aguja y con la otra insertas el catéter hacia la cavidad peritoneal, luego retiras la aguja y conectas un extremo del tubo a la válvula y el otro al recipiente recolector. Y eso es todo. Luego de 5 litros se tiene que administrar algo en caso de que se llegue a ese volumen. Ahí está clampeado para que no pase aire hacia la cavidad peritoneal, y una vez que está por debajo del paciente es que se abre el tubo. En vista de esto se está llenando con líquido acético el recipiente. Y por gravedad, pues desciende, gravedad y presión desciende, se recolecta. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue toda mi exposición del día de hoy. Espero que haya sido productivo para ustedes. Sin duda ha sido un aprendizaje para mí realizar esto por esta vía y bueno, gracias por su atención.